entrevistas que tenemos para ti el día de hoy, el segundo capítulo. Gracias a todos por la audiencia también del capítulo anterior. Y por supuesto, vamos a comenzar el día de hoy a, a ver un tema totalmente diferente y distinto. Vamos a hablar sobre lugares de contacto con un gran invitado que tenemos para todos el día de hoy. Saludamos. Muy bien, hoy día tenemos un gran invitado que también va a ser retransmitido esta entrevista que va a quedar grabada para todos aquellos que preguntan y por supuesto por nuestros podcasts, que también es una gran audiencia que hemos tenido, que nos pueden encontrar en Spotify como Reiki Terapias Complementarias. El invitado que tenemos el día de hoy es un reconocido testigo de encuentros cercanos. Él es escritor peruano, él es investigador, tiene más de 20 títulos y que están relacionados con lo que es el fenómeno ovni, que han sido traducidos a varios idiomas. Él llega un largo camino de, de poder dar a conocer efectivamente todo lo que tenga que ver con estos contactos con los ovnis y por supuesto también hace charlas y lleva grupos de personas a que vivan también estos encuentros. Hoy día nos va a acompañar nuestro invitado, que es Ricardo González Corpancho, autor de esta eh, libro que es de lugares de contacto, que vamos a hablar hoy día para poder comenzar esta entrevista que está relacionada obviamente con todo lo que tenga que ver con estos lugares tanto energéticos como también un poquito más allá a nivel interestelar. Por eso vamos a hacerle entonces la invitación para que se pueda conectar con nosotros y saludarlo para empezar de lleno con lo que es esto, para que se conecte nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo desde Argentina. Igualmente acá desde Chile, un gusto, muchas gracias por poder participar en estas entrevistas de distintas temáticas, ya sea a nivel energético y complementario para llevar a Iberoamérica a través de la Federación y en Chile por la Sociedad Chilena de Reiki. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo Un aquí con placer. nosotros. Muy bien. Muy Eh, bien, estoy muy contento. Acabamos de realizar un congreso internacional aquí en Capilla del Monte, al pie del mítico Cerro Ritorco, con bastante afluencia del público, con mucho interés, difundiendo pues todos estos temas de contacto, de investigación, de conciencia, para invitar a que la gente piense, no para que crean estos temas. Así que estamos muy contentos por este congreso internacional. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, excelente. Exactamente como dice usted, para que la gente piense, no solamente crea, sino que piense y pueda abrir un poco más lo que es la mente y ampliar también lo que es en este sentido. Hoy día vamos a conversar de esto, de lugares de contacto, un excelente libro recomendado para toda la gente para que pueda adquirirlo en toda la librería a nivel de Chile como también en Iberoamérica. Vamos a comenzar de lleno entonces, Ricardo, sobre lugares de contacto. Y la primera pregunta que queremos hacer es, ¿qué es un nodo energético? ¿Cómo saber efectivamente que se encuentra uno y si nos puede dar algunas características para que la gente pueda ir entendiendo más relacionado con estos lugares de contacto? Considero que nuestros ancestros conocían muy bien esos lugares de contacto, como les denominamos en la actualidad. Por ejemplo, en mi país, en el Perú, le llamamos Cosco a los lugares de contacto. No solo como el Cusco turístico, Machu Picchu y la magia de los incas y de otras culturas que lo precedieron, sino el concepto de ombligo, de ombligo. Hay muchos ombligos en el mundo, muchos centros de poder. De hecho, en Chile, para ser más exacto, en la Polinesia, Rapa Nui es otro ombligo y su nombre evoca el ombligo, porque son centros de poder, de energía, que al parecer están conectados con los efluvios sagrados de la tierra, con la propia naturaleza más allá de la superficie. Son lugares donde se producen grandes tormentas muchas veces, o
algunos procesos de formación geológicos que han sido realmente extraordinarios, que han sido ventanas, lugares y adoratorios especiales desde el pasado. También se les puede llamar huacas, lugar sagrado en quechua. Y estos lugares son especiales porque la naturaleza allí hizo maravillas, eh, hizo cosas increíbles para nosotros, los seres humanos, pero que es parte de la geometría inteligente del universo. Dicen estas creencias, y me sigo refiriendo a los mitos, leyendas de la antigüedad, de nuestros ancestros, que están conectadas estas informaciones, desde luego, con lo que afirma el moderno contactismo, que esos vórtices, esos cosco, ombligos o huacas, están interconectados por líneas de fuerza que se denominaban seques en quechua, que no solo existían para organizar una superficie, un espacio determinado, lugares, no sé, panacas, palacios territoriales, como se creía ocurría en el Cusco, desde el Coricancha a otros emplazamientos pues, de los Andes, sino que también son líneas de fuerza, como los meridianos o los 72.000 nadis del cuerpo humano, como se enseña en la India, por ejemplo, sino también a nivel planetario. Y creo que todo eso explica que como es arriba, es abajo, el universo tiene una estructura, el ser humano tiene una estructura, usted lo sabe muy bien en la Sociedad de Reiki de Chile, que somos algo más que carne y hueso, somos energía, y al mismo tiempo el planeta lo es y tiene estos vórtices o chakras planetarios. ¿Y usted que ha visitado, bueno, en el libro se puede ver, también en Tierra 2, que también es un excelente libro que lo terminé hace poquito de leer, muy Gracias. apasionante? Eh, ¿Cuáles serían, según su experiencia, de todos estos viajes que ha realizado, los nodos energéticos más importantes que podríamos nosotros encontrar en América Latina, por ejemplo, o en América en general? Es muy, muy complicado. Fíjate cuando escribiste el libro, Lugares de Contacto, que publicó Planeta, con uno de sus sellos Luciérnaga. Sé que más adelante saldrá también una nueva edición con Aquari. Ha sido un libro que ha tenido mucho impacto. Y yo traté de enfocarme más en los países de América Latina porque nací en Perú, aunque también los contrasté con otros lugares que visitamos, no sé, en Europa, Estados Unidos, Asia Central, etcétera, etcétera. Pero hice un enfoque importante en América porque considero que la energía, los misterios, la fuerza, lo tradicional, está teniendo un auge muy importante en esta región del mundo. Y no solo lo digo yo como sudamericano, como peruano, sino que conversando con lamas o con maestros en la India o lamas en Mongolia, en el último viaje que pude hacer, están mirando mucho hacia esta región del mundo. O sea, no es ningún delirio, no es ningún pensamiento mágico, lo saben. Y aunque muchos miran lugares clásicos como el ya referido Cusco o el lago Titicaca, que es un lugar muy especial, hay otros vórtices en América que no deberíamos olvidar. Por ejemplo, hablando de Estados Unidos, Monte Shasta es un lugar muy importante al norte de California, un lugar nativo, no hay que olvidarse, los nativos Modo y otras comunidades espirituales que hace siglos estuvieron allí, mucho antes del arribo de los españoles a América. Podríamos ir descendiendo hacia México, que tiene muchísimos lugares de poder, de energía. Y en el caso de Sudamérica, ya que estoy hablando con un hermano chileno, pues qué decir del desierto Atacama, lugares de poder en el Valle del Elqui, o incluso hacia el sur, ¿no? Más allá del volcán Osorno. Hay muchos lugares en Chile que tuve la oportunidad de recorrer, pero obviamente el desierto Atacama para mí tiene una importancia capital, tiene una importancia muy, muy grande. Así es. Y, por ejemplo, en el libro que se menciona eh, respecto a la energía que hay en Perú, que es Amaru Muru, ¿qué nos Marumuru. podría decir, claro, con respecto a eso? ¿Efectivamente se transporta o simplemente cómo se puede conectar la gente con ese tipo de portal, por ejemplo? Bueno, esa puerta ciega que aparentemente no conduce a ningún lugar, es un vórtice, una huaca, un lugar sagrado muy conocido en el Perú desde hace muchísimo tiempo, solo que tuvo trascendencia mediática a partir de los años 90, a partir de los años 90 por publicaciones de misterios, exploradores, pero esto se conocía de los años 50, hay de hecho fotografías de las autoridades de Juliaca y de Puno que así lo atestiguan, como también expediciones de contactados de Norteamérica, como la famosa
investigación de George Hunt Williamson, uno de los 6 testigos de los encuentros cercanos de George Sadansky, que estuvo en ese lugar, que era llamado en la antigüedad el muro o la pared de la serpiente. El muro de la serpiente, que no quiere decir que es algo negativo, tenebroso, es un símbolo ancestral la serpiente, que representa la sabiduría. El muro de la sabiduría, el muro de los amarus, porque amaru en quechua significa serpiente. Pero obviamente, cuando lo llevaron a sus escritos en los años 50, se confundieron en el nombre y en vez de poner muro o pared en español, pusieron muru, en vez de poner muro. Y en vez de poner amaru, que es el término correcto en quechua para serpiente, pusieron aramu, aramu muru. Suena bonito, pero es un error de concepto. Pero más allá de ese detalle, que es solo periodístico, digamos, el lugar como tal es una puerta, es un vórtice, conecta con otras realidades, conecta con el clan de los sacerdotes que vivieron allí y que estarían custodiando de otra realidad sus sagrados conocimientos, más allá de la puerta, que mira hacia la isla del sol, no por casualidad. Ujú. Y por ejemplo, de acuerdo a su visión, cuando uno dice que se puede transportar a ciudades, ya sea intraterrenas o ya sea a través de estos portales, como cierto, como el de Amaru, eh, pero no físicamente, sino a través de los cuerpos sutiles. ¿Es posible eso? ¿Es una realidad o va un poquito más allá del mente solamente? Hay una discusión muy encendida entre los estudiosos de estos fenómenos que, a ver, un grupo de neurocientíficos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, piensan que las proyecciones extracorpóreas o el viaje astral, como se habla en el esoterismo, no es posible, que se trata de algún truco de la mente, de alguna alucinación, o a lo sumo algún tipo de telepatía que no hemos comprendido adecuadamente. Sin embargo, a pesar de que algunos académicos lo han negado, otros lo han estudiado y han tenido aplicaciones militares. Una tremenda contradicción. Los Estados Unidos, la ex Unión Soviética, incluso hasta nuestros días lo siguen experimentando. Un ejemplo muy clásico fue el proyecto Virginia del Instituto de Monroe, también el proyecto Stargate o el proyecto MK Ultra en los años 80, por citar solo 4 casos, podría citar de muchísimos más, en mucha documentación. Entonces, mi respuesta es sí, existe una facultad no desarrollada por los seres humanos para proyectarnos en vehículos sutiles o a través de la conciencia o a través de un vehículo de luz, como ustedes lo quieran interpretar, y penetrar otros planos más allá de la materia. Y lugares como Monte Shasta, como el Icancabur en el desierto de Atacama, el Cerro Litorco, donde actualmente me encuentro en Argentina, o la ya mencionada Puerta de la Serpiente, la Puerta de la Sabiduría, la Puerta de Aramumuru, o Ayumarca o Vilcauta, son algunos de los lugares de contacto, de ventanas a esas otras realidades, donde el acceso no es necesariamente material, sino a través de la conciencia, de la proyección del espíritu, por decirlo de algún modo. Ujú. Y por ejemplo, ya que la gente que experimenta esto o que hace estos trabajos, ya sea con chamanes o ya sea con profesionales como usted, ¿cierto? De llevar, de transportar, de abrir la mente, eh, se habla mucho de estas ciudades intraterrenas. ¿Son conexiones energéticas? ¿Son seres antiguos o son más que nada extraterrestres los que están en estas ciudades, por ejemplo? Muy difícil de etiquetar, hermano, porque el mundo subterráneo tiene múltiples misterios y sus entidades o seres o fenómenos que se han reportado allí tienen múltiples fuentes, por decirlo así también. A ver, si una entidad de otro mundo que proviene de una realidad extraterrestre utiliza el Cerro Litorco como una base subterránea o las Torres del Paine como una base subterránea, técnicamente son habitantes intraterrenos porque están afincados en las entrañas de esas montañas, pero su origen es extraterrestre. También está el caso, de acuerdo a ciertos mitos y leyendas, de descendientes de supervivientes de culturas perdidas, como la mítica Atlántida de Platón, o la jiba que hablaban los Rapanui, la jiba que se hundió o en el Pacífico, o en la Polinesia, en un sector cercano a Rapanui, y que sus supervivientes llegaron a la hoy llamada Isla de Pascua,
en el Perú, en el chamanismo, se le llama Hatun Pachamama, y se refugiaron en el mundo subterráneo, es decir, técnicamente también son intraterrestres. Incluso hay criaturas que podrían haberse desarrollado desde un primer momento en las oquedades de la Tierra, y se habituaron allí, como el caso de los Sunkis o los Nuncuis, como les denomino, una interpretación mía en base a las leyendas de los nativos Shuar de las selvas del Ecuador, donde está la Cueva de los Tallos, que tuve la ocasión de estar allí hace ya 21 años de una maravillosa expedición que realizamos. Así que el mundo subterráneo tiene todos estos misterios, todos estos enigmas, tiene misterios y enigmas, ¿no? Algunas cosas que ignoramos completamente y otras cosas que son sospechas. Claro. Y hablando de los tallos, ¿cierto? En Ecuador, ¿nos podría comentar más o menos su experiencia, que también sale obviamente relatada en el libro, pero para que la gente pueda ir conociendo un poquito más de lo que vivió y de lo que también se pudo descubrir en esa cueva? Bueno, yo publiqué en 2 libros nuestra experiencia en la Cueva de los Tallos, primero en Intraterrestres, que también lo publicó Planeta, España, y posteriormente en este libro que mencionaste, Lugares de Contacto, donde traté de actualizar mayor información, mayor información. Creo que es uno de los grandes enigmas del reino intraterrestre, la Cueva de los Tallos, que como todos recordarán, está en la frontera peruano-ecuatoriana. Hay más de 200 entradas, tanto en el lado peruano como en el lado ecuatoriano. 2 países hermanos que lamentablemente tuvimos un conflicto militar y estas cuevas en el medio, ¿no? Que se utilizaron como arsenal de guerra en algún momento. Esto lo hablé en su día con uno de los altos mandos militares del Ecuador, el señor Paco Moncayo. Pero ellos mismos, los militares, me confesaron que conocían estas cuevas hace mucho tiempo y que hasta sus propios soldados tenían temor de meterse en ellas porque veían luces y pasaban cosas. La entrada más famosa, la más conocida, la que dio a publicidad el húngaro argentino Janos Moris en los años 60, es la que se encuentra en Ecuador, en el lado de Ecuador, en la comunidad de Coangos. Y allí estuvimos, como ya te dije, hace 21 años, el tiempo pasa volando, ¿no? Y vivimos experiencias extraordinarias de avistamientos sobre la aldea, y los nativos estaban acostumbrados a esto, increíble. También de haber visto unas luces dentro de las galerías, porque estuvimos 3 días sin salir a la superficie, y lo más inquietante, al menos para mí, haber podido observar físicamente a estas criaturas pequeñas que llamo Sunkis y Nuncues, con los ojos bastante grandes, oscuros, con una piel que parecía gruesa, como si fuese la piel de un elefante, pero un poco más yendo hacia el terracota. Es difícil la descripción porque estábamos en las cuevas, en un contexto de mucha oscuridad, aunque les llegué a alumbrar con la linterna y se llegaron hasta a tapar con sus manitas porque les molestaba la luz. No están acostumbrados a la luz, son criaturas nectálopes que están acostumbradas a moverse así, inofensivas, maravillosas, y que los propios Shuar conocían. Y esto a mí fue un shock total, porque nosotros estábamos investigando más la supuesta biblioteca metálica que habría visto Morris u otros espeleólogos argentinos como Julián Goyen Aguado, en donde se hablaba pues de los archivos de culturas pretéritas con miles de años de antigüedad que iba a cambiar toda la historia, etcétera, etcétera, y al final el mayor tesoro no eran tablas con símbolos que pueden existir, sino otra especie biológica que ha convivido con el ser humano en el mundo subterráneo y que ha sido afectada por nosotros, por nuestro comportamiento en la superficie, por haber contaminado los ríos en la selva, por haber talado los bosques, por haber hecho pelota, disculpa la expresión, los pulmones de la tierra, ¿no? Que luego eso también afecta la generación de nubes, la humedad, afecta indirectamente la sequía o las inundaciones. Es un desequilibrio total, y esto no solo afecta nuestra forma de vida, nuestra zona de confort en la superficie, sino también otras criaturas que desconocemos y que conviven con nosotros, como estos seres que vimos en el año 2002, en el mes de agosto, en la Cueva de los Tallos. Es una experiencia que nunca voy a olvidar. Claro. Y con respecto a eso, después de la publicación, por ejemplo, del libro, de, de que la gente podía enterarse, ¿ha sabido si se ha hecho más investigación en esa cueva o se paró definitivamente? ¿Nadie puede acceder? Mira, yo aparecí en varios medios de comunicación muy vistos en Ecuador. También mi recordado amigo Rafael Calderón, uno de los más grandes investigadores de Ecuador, con él hicimos el viaje. Él había estado varias veces ya en la Cueva de los Tallos,
y hubo una repercusión internacional. Yo di muchas conferencias. Ya en aquel entonces habíamos aparecido en History Channel, que era más complejo aparecer en esos medios que son vistos por muchas personas, como ahora sucede. En esa época ya lo habíamos hecho y hablamos de la Cueva de los Tallos. Entonces se reactivó una fiebre por ir otra vez a la Cueva de los Tallos. Pero estos lugares se cuidan solos, tienen sus mecanismos de protección. Y me he enterado de muchas cosas en donde aquellos investigadores o periodistas que solo iban a buscar el fenómeno o algo más allá de lo ético, de lo moral, así sin respetar las comunidades, han tenido muchas dificultades. Se les ha pinchado las ruedas del coche que los llevaba a un pueblo, les ha llovido torrencialmente, se han inundado las cuevas, han tenido que marchar, incluso algunos no llegaron a la cueva y se tomaron la foto en cualquier gruta, en cualquier cueva de la zona y la han subido a conocidas revistas diciendo estuve en la Cueva de los Tallos porque les habían pagado el viaje y tenían que sustentar su artículo, ¿se entiende? Bueno, todo Ujú. eso ha pasado y más. Muy bien. Y, por ejemplo, también Tepoztlán también se habla que existe una red de túneles, ¿cierto? ¿Qué Sí, podrían conectar esa red de túneles que también estuvo ahí visitando, investigando? la tradición oral, los guardianes de tradición, como también se denomina en México, sostienen que en este enclave, que está al sur de la Ciudad de México, en el estado de Morelos, que yo supe su existencia hace muchísimos años por culpa de los libros de Daniel Russo, el que dio a conocer también la montaña de Marcahuasi en los años 50. Él hablaba mucho de una montaña gemela en México, Tepoztlán. Fui muchas veces, en lo alto hay una pirámide hermosa, la pirámide del Teposteco. Eh, es un lugar tan mágico que, de acuerdo a la tradición oral, allí habría nacido el gran dios o héroe evangelizador azteca, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y dice la leyenda de que también hay otra serpiente de fuego que conecta los volcanes de toda esa región con Tepoztlán y otros cerros o montañas sagradas de la zona, generando un gran misterio subterráneo, de donde proceden luces, entidades, seres que han tenido contacto con diferentes testigos mexicanos. Sé que suena alucinante y que mucho de lo que estoy diciendo es incomprobable, pero cuando hemos ido a estos lugares en México, que es un país que me encanta, la gente es pero divina, maravillosa, hablas con ellos, hemos vivido experiencias juntos y creo que es verdad, creo que es real, que hay al menos un fenómeno atrás real. Una zona caliente de avistamientos, de contactos y de experiencias donde han surgido seres de luz y se han presentado como enviados de ese reino subterráneo, pero que mora en otra realidad. Ajá, correcto. ¿Y cuál es su visión, por ejemplo, con respecto al cerro Uritorco en Argentina, Oh, que se dice que es un nodo energético? Algunos dicen que es de maestros ascendidos y otras personas dicen que más que maestro ascendido es un lugar de contacto, pero de extraterrestre y que hay mucho avistamiento ahí. a ver, siempre en un lugar de contacto donde ocurren tantos fenómenos hay distintas versiones, hay también distorsiones de la información original, hay distintos puntos de vista. Y este humilde servidor no puede pontificar en decir esto es verdad o esto no es verdad. Yo solo comparto pues mi investigación, lo que vivimos y que cada uno trate de contrastar los diferentes testimonios. Pero separando el agua del aceite, no hay ninguna duda que el Cerro Ritorco, aquí en Capilla del Monte, en las sierras de Córdoba, en el corazón de la Argentina, es uno de los lugares de contacto más importantes en el mundo. Pero no solo el Cerro Ritorco. El Ritorco es como el emblema de misterio de aquí, sino toda la región, que implica otros puntos como los Terrones, Ongamira, los Mogotes, incluso lo podría extender como en su día lo hizo el investigador Guillermo Alfredo Terrera hacia Cerro Colorado, donde hay más de 40.000 pictogramas que evidencia que siglos atrás los nativos que vivieron en estas zonas tenían costumbres chamánicas y una conexión con lo divino. Es realmente extraordinario. Así que este lugar, antes de hacerse famoso en los años 80 por el avistamiento de un objeto que habría dejado una supuesta huella en el Cerro del Pajarillo, no muy lejos de aquí, antes ya era sagrado, era especial. Es un lugar muy, muy potente y creo que tiene una conexión con distintos fenómenos, desde lo que llamamos extraterrestre, que es una de las hipótesis, una,
solo una para Ujú. explicar el fenómeno incómodo de los ovnis, de los no identificados, pero también hay otros fenómenos de categoría interdimensional, espiritual, que a mí personalmente me recuerda a los ángeles de la tierra, como les denomino. Es decir, lo que mis ancestros en Perú llamaban los ñaupa, los guamanis, que son entidades de luz que nacieron así desde el principio, desde antes de los seres humanos, desde antes de la aparición del hombre, y que protegen las huacas de la tierra, los nodos de la tierra, los guamanis. Y creo que eso está muy vinculado con los fenómenos del Uritorco. Pero ¿qué sucede? De acuerdo a tu información previa, a tus conocimientos, a tu educación, tú etiquetas un fenómeno que estás viendo. ¿Se Claro, entiende? sí. Entonces, eh, si estás dentro de los grupos de ufología y ves un ser de luz, inmediatamente dices, es un extraterrestre en Uritorco. Ya le pusiste la etiqueta. Y de pronto esa entidad o ese ser o lo que fuese, ni te habló, ni se identificó, ni transmitió nada, y tú lo interpretaste así. Son como las fotografías donde aparecen esferas de luz. Algunos dicen, son orbes. Claro. Otros dicen, son espíritus de personas que han fallecido. Otros dicen, son sondas que emiten los ovnis, las llamadas cánipas o caneplas, como las denominó Grupo Rama en su momento en Perú, o los Foo Fighters, como ya se les llamaba en los años 40, los años 50. Entonces, depende cuál es tu educación, hay un sesgo para interpretar un fenómeno. Y todos, me incluyo, en nuestra época más apasionada, vehemente, en la juventud, a todos le poníamos una etiqueta de acuerdo a lo que vivíamos. Hoy yo tengo otra perspectiva mucho más amplia, y hay lugares que terminan rompiéndote la cabeza. Yo lo hablaba aquí mismo en mi casa con JJ Benítez, un querido amigo, el autor de Caballo de Troya, y él me decía textualmente, Ricardo, en la medida que van pasando los años, nos vamos empobreciendo intelectualmente. Escucha, en la medida que pasan los años y seguimos investigando más este fenómeno, nos vamos empobreciendo, porque tenemos más preguntas. Entonces uno dirá, ¿y de qué sirve investigar todo esto, vivirlo? Porque tal vez en las preguntas y en la duda está la respuesta. ¿Mm? Ujú. Muy bien, buena en ese sentido de poder ir aclarando más y abrir un poco más lo que es la mente para poder, no solamente, como dices tú, de etiquetar algo, sino que también la experiencia de vivirlo y ver si efectivamente puede haber sido un guía, como también puede haber sido un ser de otra dimensión o de otro planeta. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro, que hay un capítulo que me gustó mucho, que está relacionado con la puerta de Chambala, Mm. ¿sí? Y quería saber si nos puedes relatar un poco sobre la experiencia en el desierto Gobi, ahí en Mongolia, y sobre la puerta de Chambalá para la gente que no conoce el concepto de qué se trata y lo que viviste más que nada en eso. He viajado 4 o 5 veces a Asia Central, he vivido cosas maravillosas allí, pero debo admitir que el viaje del año 2007, al desierto de Gobi, fue un antes y un después, tal vez no solo para mí, sino también para todo el grupo que hicimos ese viaje tan especial, tan revelador, tan transformador. Fue una experiencia espiritual. Más allá de que hubo avistamientos, presencia de estos objetos, que los lamas ya habían testificado desde siempre, porque hay un monasterio allí, el monasterio de Kamar, que funciona hace 200 años, fue fundado por un santo Mongolia, Danzan Rafja, que luego de haber estado muchos días meditando dentro de unas cuevas, alcanzó un estado de iluminación y estados no ordinarios de la conciencia, voy a explicarlo así, y pudo conectar con los señores de Shambhala, que le pidieron custodiar un vórtice que estaba allí en el medio del desierto. Entonces inicialmente pusieron piedras para marcar ese nodo, ese vórtice, y luego construyeron las estupas para demarcar un cuadrante de contacto, por decirlo de este modo. Luego, durante la dominación soviética, se destruyó todo, pero dejaron unas marcas para volver a reconstruirlo. Dassan Rabia murió envenenado por los manchúes, pero dejó la posta de la información, o sea, el legado, el testigo, a sus discípulos. Y se ha mantenido hasta el día de hoy ese lugar, que muy poca gente conoce. Probablemente sea el único escritor de habla hispana que le ha dedicado muchas páginas, muchas líneas a ese vórtice en el desierto de Gobi, ni más ni menos, que conecta espiritualmente con la capital del mundo subterráneo, la leyenda de Shambhala,
que significa en sánscrito el lugar de la paz, el lugar de la tranquilidad. Entonces, nuestra experiencia fue ingresar en un día determinado, en un horario determinado. Todo esto había sido sugerido en las experiencias, en los contactos previos, en los mensajes, y también pedimos un permiso al Lama Dash, que era la máxima autoridad del monasterio, para hacerlo, y cuando ingresamos, cada uno tuvo su propia experiencia. Yo te puedo hablar de la mía, que vi cosas, era una locura, porque las veía con los párpados abiertos, no era que cerré los ojos y me monté una película, no, 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 o sea, era muy real, la vi con los párpados abiertos, cosas sobre mi vida, sobre líneas de tiempo en el futuro, con distintas posibilidades, vi hasta mi muerte o mis posibles muertes en diferentes momentos de mi vida. Bueno, sería muy largo de explicar aquí, es muy personal, es muy, muy fuerte, pero me hizo tomar conciencia como nunca antes del aquí y el ahora, como nunca antes, porque antes lo conocía o lo sabía, pero ahí lo estaba experimentando. O sea, una cosa es saberlo, sí, ya lo sé, he visto un documental en Netflix, leí un libro de autoayuda, esto me lo aconsejó una persona muy espiritual, todo lo que quieras. Una cosa es el conocimiento, pero allí lo experimenté, como si lo estuviera viviendo en ese momento con diferentes líneas de tiempo simultáneas. Y eh, fue como una ola gigante, como una ola gigante de un tsunami que le cae encima a una pequeña hormiga en una playa. Y después de eso, gradualmente he ido cambiando mi perspectiva sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Los lugares de contacto, portales como los de Shambhala, Nicolás Roeri, que había hecho muchos viajes a esa región de Asia Central, había aprendido de los lamas que esos lugares se llamaban Yalniks. ¿Y por qué les llaman Yalniks a esos lugares de contacto? Y los lamas le contestaron, porque el Yalnik significa lugares de milagros, lugares de compasión. Es decir, que si tú tienes compasión por ti mismo, o sea, está bien el amor por los demás, el todo por los demás, eso es maravilloso, pero si antes no tienes compasión por ti mismo, ¿cómo vas a tener compasión por los demás? Que es una de las manifestaciones más supremas del amor. Entonces, cuando tienes compasión de ti mismo, en uno de los templos abiertos de la tierra, como el que acudimos en el Gobi, ahí se transforma en un sitio de milagros, que eso fue lo que nos pasó, al menos a mí me pasó eso. Ajá. Espectacular también poder vivir este tipo de experiencia, ¿cierto? De lograr un poquito más allá, podríamos llamarlo como un despertar hacia la parte de la iluminación. Por ejemplo, ¿tiene alguna relación los tres niveles de conexiones elementales como la planetaria, la solar, la cósmica, con los lugares de contacto energéticos en la Tierra? Yo creo que todo está conectado, pero aquí voy a ampliar un poco Sí, por más esta supuesto. reflexión. Es verdad que en la Tierra tenemos diferentes redes que convergen. La propia red de la Tierra, su energía telúrica, la energía de la Mama Pacha. Luego tenemos la energía de Inti, en realidad es de Ti, su nombre es Ti en Puquina, pero en quechua también se le llama Inti cuando está en el sol del mediodía, ¿no? Está en el cenit. Inti, el sol del centro, del equilibrio. Y luego la propia energía del centro de la galaxia, que sería la energía cósmica de las estrellas. Todas estas redes convergen con la red humana. Tal vez Rupert Sheldrake diría los campos morfogenéticos o algún tipo de red que nos interconecta a los seres humanos. Y no solo los seres humanos, sino a todas las especies de la Tierra. Todo esto y más está completamente unido. Pero es importante entenderlo porque a veces me preguntan, bueno, entonces yo para tener una experiencia como la que tuviste en el Gobi, ¿tengo que ir al Gobi? ¿O tengo que ir a Monte Shasta? ¿O tengo que ir con ustedes al Uritorco o a Atacama? La respuesta es no. Fuimos a investigar, fuimos a experimentar y eran tan solo espejos de nosotros mismos. Hay personas que en un proceso de meditación, de observación interior, de trabajo personal, han tenido experiencias extraordinarias en el jardín de su casa. ¿Se entiende? Lo que sucede es que estos viajes y estas exploraciones te permiten salir de un contexto, que a veces hay que salir de un contexto y explorar los templos de la tierra para que te veas como en un espejo, como decía, y te redescubras. No es, pues, buscar algo fuera de uno mismo. No es jamás buscar algo fuera de nosotros.
es sencillamente reconocernos en esos lugares, como lo hizo Buda, como lo hizo Jesús, como lo hicieron nuestros ancestros, como lo hicieron los grandes maestros de la tierra. Y ninguno de ellos iba a buscar algo afuera. Salían de un contexto para meditar las montañas, en el desierto, donde también hay un tipo de fenómenos que amplifican la conciencia. No es lo mismo estar meditando en el jardín de tu casa, aunque lo puedas lograr, desde luego, ya lo dije, en el contexto de una ciudad, a que lo hagas en un lugar alejado de las urbes humanas, al lado de un río, en un bosque, o hacerlo en una montaña, donde tu cerebro está siendo afectado por los 3.000 metros de altura, los 3.500 metros de altura, los 4.000 metros de altura, genera también un estado no ordinario de la conciencia. Meditar en una cueva genera un estado no ordinario de la conciencia. Y todo esto lo sabían los chamanes. Pero nunca es buscar nada afuera, es sencillamente conectarse con todas las redes que me acabas de preguntar en sus terminales de información. Muy bien, muchas gracias por la reflexión que nos ayuda también a poder también, que nosotros podamos entendernos y también poder entender al otro de que efectivamente, o sea, uno puede encontrar iluminación igual que Buda bajo el árbol Bodhi o bien en en el jardín de la casa o en un templo específicamente. Nos mencionaste que en Chile, ¿cierto? Que también hay nodos o estos lugares de contactos, sobre todo Rapa Nui, que se habla mucho también en distintas investigaciones, en distintos textos, pero ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, esa conexión que hay entre los Inca y Rapa Nui y también con Mu, que tiene relación que se habla mucho? ¿Cuál es la experiencia vivida en la isla, por ejemplo? Tuve una experiencia que está refrendada en ese libro, pero fíjate que más allá de esa experiencia que narro, que tuve unas visiones, unos avistamientos, y esto lo empecé a comprender, en rigor, ya en las crónicas de la conquista, se había recogido una información que yo traté de corroborar con las propias leyendas locales andinas en Perú, porque también las crónicas pueden distorsionar lo que realmente fue el saber andino, o como también ocurrió con la conquista de México, ¿no? Diego de Landa es un gran ejemplo. Pero pude contrastar que efectivamente en el Perú se conocía de la existencia de unas islas en el Pacífico, las Islas de Fuego, y que el Inca Tupac Yupanqui había enviado una expedición para tratar de llegar a ellas. En su momento se cuestionó esta posibilidad hasta que el navegante noruego Thor Heyerdahl, en su expedición con Tiki, demostró que con una balsa a la usanza de los incas podía llegar a la Polinesia y de hecho lo hizo, ¿no? La leyenda local de Rapa Nui habla del hundimiento de una gran civilización o de una cultura anterior, como lo quieran entender, la llamada Jiva. Jiva. Y de allí surgieron los grandes maestros que llegaron posteriormente a la isla volcánica de Rapa Nui. Además, si ustedes observan algunas construcciones, por ejemplo, Binapu, esa pared de roca de Binapu es escandalosamente similar a la que uno puede ver en el Cusco, en Perú, a pesar de la enorme distancia entre la Polinesia, la isla y los Andes peruanos. Entonces, hay una conexión cultural que todavía no hemos comprendido arqueológicamente, solo tenemos las leyendas, los mitos y este tipo de experiencias que nos dicen que había un vínculo. Es probable que la jiba del Océano Pacífico, tal vez en algún lugar del Pacífico, de Rapa Nui, esté conectada con la cascara de los indios Hopi, a la que me he referido muchas veces, que esotéricamente, en tiempos contemporáneos, se le ha denominado Mu, confundiéndola con la Lemuria de África y Madagascar, que es otra cosa, que es otra cosa. O la Hatun Pachamama que ya mencioné del antiguo Perú. No quiero enredar con estos datos a la audiencia, pero es muy interesante porque diferentes culturas recuerdan una destrucción global, una inundación con erupción volcánica, una barbaridad, y que habría ocurrido probablemente hace solo unos 12.000 años. Por eso que las grandes civilizaciones las retrocedemos más o menos hasta esa época, ¿no? Al fin de la glaciación. Pero si hubo otras civilizaciones anteriores, y todos los que hoy admiramos son los descendientes de los remanentes de esas culturas perdidas. Aquí lo mencionan a Graham Hancock. Bueno, Graham Hancock se hizo eco también de estas informaciones. Hay una serie que recomiendo que está en Netflix, me parece que es un gran investigador. Pero todo esto se viene hablando hace décadas y décadas. Solo estamos volviendo a poner el dedo en la llaga. Ya Ignatius Donnelly hablaba, por ejemplo,
de estas civilizaciones perdidas, otros ya hablaban de que podría existir alguna cultura oculta bajo los hielos de la Antártida. Nosotros hemos publicado libros al respecto hace más de 20 años, pero te digo, todo esto hay que repasarlo, hay que entenderlo, ya ocurrió y puede volver a ocurrir. Por eso es importante entender el mensaje del pasado. Exactamente. Y también como mencionaste al principio, hay una importancia en el desierto de Atacama, ¿sí? Más allá de lo físico, sino a nivel energético. ¿Qué relación hay, por ejemplo, con Alpha Centauri, que también se Claro. menciona mucho en el libro Tierra 2, que también es impactante, sobre todo para quien lo pueda adquirir, que es totalmente recomendable? Bueno, eh, son muchos temas para tocar, pero te lo voy a resumir en dos puntos, en dos puntos. Primero, en mi libro Tierra 2 y en otros anteriores que también se publicaron, artículos, conferencias, congresos, he hablado detenidamente de mi experiencia de contacto que implica una civilización extraterrestre que sostiene provenir de Alpha Centauri. Y esta civilización dice que está conectada con la especie humana, como si fueran descendientes nuestros en una línea de tiempo futuro, porque algo ocurrió en la Tierra y tuvimos que marcharnos. Es lo que puedo decir por ahora en título general. Y que ese viaje de un proyecto que denomino el Arca no ocurrió desde Cabo Cañaveral o no ocurrió desde, no sé, desde Baikonur, ¿no? Sino que sucede desde Chile, desde el desierto Atacama. Y el lugar marcado por estos seres, siempre según sus informaciones, es la meseta de Chajnantor, donde está actualmente funcionando el Observatorio ALMA. No en vano, Chajnantor, como lo he explicado siempre, significa el lugar del despegue. En Kunza, según las antiguas comunidades nativas del desierto Atacama, el lugar del despegue, Chajnantor, un recuerdo del futuro. Así que, por un lado es importante Atacama porque se puede convertir en la plataforma del despegue del ser humano para ir a otros planetas, colonizar una Tierra 2, para que nuestra especie no se extinga aquí en la Tierra, tal vez por razones semejantes a lo que ya vivimos hace 12.000 años, ¿no? Como comentaba minutos atrás. Y otro detalle energético de Atacama es una información que recibimos hace más de 20 años, que estaba vinculada con una red de objetos de poder arqueológicamente imposibles, incomprobables, pero refrendados por estos supuestos mensajes, llamada los discos solares. Fue una información que recibimos y dimos a conocer y que generó mucha repercusión, y se hablaba de un cambio electromagnético en el planeta y que iba a ser más fuerte en el hemisferio sur. Recuerdo que cuando yo compartí esta información, la pude contrastar con dos amigos periodistas de Argentina, y especialmente recuerdo ahora a Christian Neiling, que ya falleció, y ella me dice, eso puede estar vinculado con un fenómeno que ha ocurrido con unos satélites Temis de la NASA, que al pasar por el Atlántico Sur han experimentado problemas en su instrumental de navegación por los campos magnéticos. Es como que esta zona tuviese una depresión o está iniciando una depresión del campo magnético. Y bueno, eso lo empezamos a difundir y el tiempo lamentablemente nos ha dado la razón. Hoy se habla de la anomalía del Atlántico Sur, que ha crecido tanto que atraviesa Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Ahora mismo me está atravesando aquí en Córdoba y se va dirigiendo hacia Chile, y como una punta de lanza parece encajonarse en el desierto Atacama. Yo invito a la audiencia, luego que termine esta transmisión, busquen noticias sobre esta anomalía del Atlántico Sur y mire más o menos, según la información oficial, cómo está avanzando la grieta y vean los lugares que están implicados en la grieta y vean dónde está el desierto Atacama, ¿no? No creo que sea por casualidad, nunca nada es por casualidad. Obviamente, desde un punto de vista científico oficial, se considera improbable una inversión de los polos magnéticos en un tiempo muy corto, que puede, si es que ocurre, podría pasar en 100.000 años o un tiempo mucho mayor. Pero ya hay muchas cosas que los medios académicos oficiales han dicho, o la NASA, como por ejemplo el deshielo de Groenlandia, que decían que iba a entrar en un momento grave dentro de 500, 600 años, y eso pasó en 4 años, ¿no? Entonces, yo sería un poco más humilde, ¿no? Y analizar algunos procesos de la Tierra con la evidencia empírica, ¿no? Hay cosas que están sucediendo antes de tiempo. Nos guste o no, está pasando. Estamos en una mutación.
Así es, efectivamente. O sea, a veces la misma ciencia duda y después tiene que refutar lo que está dudando porque efectivamente se ha ido comprobando que se hable a nivel energético o a nivel de investigaciones que son anexas a lo que nos entrega esta parte de la ciencia. Por ejemplo, la conexión de Orión con las grandes construcciones que has visitado, con las pirámides y con otros lugares de contacto, eh, ¿por qué crees tú que hay ahí alguna conexión con Orión, por ejemplo? No soy el primer testigo de contacto en que ha señalado a Orión Exacto. como un lugar importante. De hecho, en esta época moderna, en el siglo XX, uno de los primeros en afirmarlo fue el doctor James Hurtak en su libro Las claves de Enoch, publicado en 1972. Yo ni había nacido. Y él ya había hablado de la importancia de Orión y de Mintaka como una puerta estelar a otras realidades. Pero toda esta información de las guerras de Orión, de circunstancias vinculadas con los dioses de las estrellas, que parece sacado de una película de ciencia ficción, esto empezó a recibirse en el seno del grupo Rama, grupos de contacto en el Perú. Eso en los fines de los años 80. Y posteriormente, con otros viajes, investigaciones, por ejemplo, desde la investigación podría citarte en el año 94 la publicación del libro El misterio de Orión de Adrian Gilbert y Robert Bauval, que fue una investigación extraordinaria, demonizada naturalmente por la arqueología. Más allá de que pueda tener algunos errores desde el punto de vista académico, estaba claro de que había una conexión entre las pirámides de Giza con el Duat, ¿no? El reino estelar de Osiris. Luego nuestros viajes en la década siguiente, a partir del año 2001, a Egipto y las experiencias que afirmamos haber tenido la Gran Pirámide, que fueron todo un remesón, ¿no? En grupos de contacto, grupos de ufología, por lo que allí vivimos y dimos a conocer, y que ha traído cola hasta nuestros días, ¿no? Yo he visto muchas personas que están hablando de esta información que vivimos y recibimos sobre Orión. Los he visto en documentales, en series, o sea, repitiendo mucho lo que nosotros vivimos, sin citar fuente, que es lo de menos, porque esto es un mensaje que es para todos, pero a veces sacando de contexto, ¿no? Cómo se dieron estas investigaciones y las informaciones. Es muy complejo, yo trato de citar en la medida de lo posible quiénes fueron los protagonistas, quiénes investigaron los casos, para que vayan a esas fuentes y puedan sacar sus propias conclusiones. Pero dicho todo esto, no tengo ninguna duda de que la humanidad, nuestra especie, está conectada con las estrellas. No digo que las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en el Perú fueron construidas por extraterrestres, no pienso eso, lo hicieron nuestros ancestros, pero tenían una memoria estelar, de algún fenómeno extraordinario, increíble, que nos conecta con otras civilizaciones. Y una de estas civilizaciones está sectorizada, por decirlo así, en el Duat, en esa región de Orión, en la patria celeste de Osiris. Y no solo Egipto, sino otros lugares de la Tierra lo recuerdan, marcan Orión, como también las Pléyades, Ocán Mayor, la estrella Sirio, Ujú. como una historia cósmica que no debemos olvidar y que incluso podría estar en nuestra genética generando impulsos en nuestras acciones que deberíamos transmutar, cambiar, modificar. Esto lo explico detalladamente en mi libro El portal cósmico de Orión, que ya publiqué hace varios años. Está en portugués y en español. Muy bien. Y ¿nos podrías relatar un poquito de también otro lugar de contacto que también lo mencionaste anteriormente, sobre esa experiencia vivida en el Monte Shasta en Estados Unidos? Es que pasaron muchas cosas en Monte Shasta, esta montaña al norte de California que ya mencioné, pero siempre me voy a quedar con el contacto de Paola Leopixi Harris, una de las más grandes ufólogas de todos los tiempos, que tuve la oportunidad, como te decía al inicio de esta entrevista, de tenerla en nuestros congresos internacionales de investigación, hace muy poquito, aquí en Capilla del Monte. Como muchos recordarán, Paola fue la asistente de J. Allen Hynek, el astrofísico norteamericano, el padre de la ufología. Y ella siempre entrevistó, investigó a testigos de alta credibilidad, pilotos de guerras, astronautas, militares, etcétera, etcétera, hasta que se topó con nuestro caso y a través de una de las entidades en comunicación con nosotros, un ser de aspecto humano que dice llamarse Antarel, o se presenta con esa identificación, tal vez no sea ni su nombre, sino su identificación,
me pide que la lleve a Monte Shasta para un contacto programado, que iba a aparecer un objeto, un fenómeno en un horario determinado. Ocurrió, fue filmado, Paola Harris lo vio, y por si esto fuera poco, luego el mismísimo Antaril se presentó ante ella y otros testigos. O sea, la investigadora se transformó por un instante en una contactada. Ella es una periodista del fenómeno OVNI, y lo sigue siendo, pero ya formó parte de la experiencia. Y eso ocurrió en Sandflat. Es en un claro enorme, a unos 2.060 metros de altura, en medio del bosque de pinos, al pie del volcán Shasta, al norte de California. O sea, fue una cosa increíble. Y Paola mantuvo su testimonio, mantiene su testimonio hasta el día de hoy, a pesar de que algunos colegas de la llamada ufología racional la llevaron a un lado y le dijeron: Paola, vas a poner en riesgo tu reputación, que estuviste con un contactado latinoamericano, que viste un ser de casi 3 metros de estatura, de aspecto nórdico, no será su gestión, tienes que negarlo porque vas a afectar tu carrera. Y Paola, ¿cómo yo puedo negar algo que me pasó a mí y a otras, no sé, 10 personas que fueron entrevistadas por separado por el ufólogo canadiense Grant Cameron, sin encontrar contradicción alguna? Hasta Grant Cameron lo publicó en un libro. Entonces, es uno de los casos de contacto grupal más documentados, y con una protagonista que es muy querida y muy seria, como Paola Harris, que acaba de publicar un libro también muy exitoso con el científico y ufólogo francés Jacques Vallée, ¿no?, sobre el incidente de Trinity. Que cómo habrá sido impactante ese libro, que siempre se decía que la ufología moderna había empezado el año 47 con el avistamiento de Kenneth Arnold y con el caso Roswell. Bueno, gracias a ese libro tuvieron que retroceder 2 años, al año 45, con la explosión de Trinity, el proyecto Manhattan, y el accidente o la caída o el aterrizaje forzoso, como lo quieran interpretar, de un objeto en Nuevo México, 2 años antes de Roswell. Y ese caso lo dio a conocer, lo sacó a la luz Paola Harris. O sea, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, tuvo que pedirle a los comités de investigación de los UAPs, de los fenómenos aéreos anómalos, que investiguen los reportes de avistamientos OVNI, no del 47, sino del 45. Y esto fue por culpa de Harris. Y Harris vio a Antarel, Harris estuvo en contacto con nosotros. Mira el legado que está dejando esta mujer. Así que para mí Paola Harris es sinónimo de Monte Shasta, porque allí cambió su vida. Exactamente, que se menciona más detalladamente en este libro de Lugares de Contacto, donde también uno puede leer y darse cuenta que efectivamente no solo de la investigación, sino también haber vivido efectivamente la experiencia y de haber Así sido es. una contactada, como dices tú. Y para la última pregunta, para ir cerrando ya esta entrevista, que hay muchas más preguntas, eh, ¿qué nos puedes decir, por ejemplo, de la isla de Friendship, que se habla mucho a nivel de avistamientos, de curación, de extraterrestres, pero no se ha investigado y tampoco se ha podido encontrar, por ejemplo, en el mapa, o que alguien pueda llegar fácilmente acá en Chile? Y yo creo que tiene algo de realidad. He conocido algunos testigos vinculados directamente con ese caso, que me recuerda algunos episodios con los llamados apunianos en mi país, en Perú, también con el caso de Amechixia, que pude investigar en Pescara, en Italia, y también escuchar de labios de Gaspare de Lama, uno de los sobrevivientes de este caso, lo que fue ese fenómeno, quitando pues las guirnaldas al árbol de Navidad y los adornitos y ver solo el árbol. Creo que el fenómeno como tal es auténtico. Después podemos discutir si es extraterrestre. Recuerdo que algunos investigadores en Chile llegaron a pensar que podía tratarse de una base nazi. Bueno, se dijo de todo, Ujú. pero hay un fenómeno, hay algo detrás de bambalinas con el caso Friendship, y creo que es importante. Aquí me están preguntando, si me permites, sobre algún encuentro con la paz, que hable de lo que está pasando en Ucrania y Rusia y en el mundo. Por Estamos supuesto. viviendo tiempos de profecías, sin ninguna duda. Creo que no hay que polarizarse, no tomar una postura, en mi opinión, por ninguna nación, porque es una guerra, y una guerra perdemos todos. Eh, Creo que se entiende. Sí. La paz es la ausencia de conflicto, y hay que ponernos en esa frecuencia. Ojalá que esto no siga escalando, y mucho menos que se utilice armamento nuclear o algún tipo de incidente nuclear que pueda romper protocolos que están en acuerdo entre este mundo y otras realidades. Lo hablamos mucho aquí en el Congreso, cuando vino Gerardo Lemos Neto de Brasil, citando las profecías de Chico Javier, también Gabriela de Cal, una astronauta investigadora argentina, hablando sobre las profecías de Benjamín Solari Parravicini. Hay un futuro
que está en camino. Algunas cosas no podemos modificar, pero hay otras que sí se pueden modificar. Si no, no existiría libre albedrío. Así que no hay que perder la esperanza, creo que es el mensaje que han transmitido estos seres. Y aprovecho, si me permites, ya que me hablan por un encuentro por la paz, aquí en el Uritorco, les doy la exclusiva, digamos, la noticia. Me acaban de confirmar que el fin de semana del 18 al 21 de febrero vamos a hacer un pequeño encuentro en el Uritorco, vinculado con los misterios del Uritorco y también una meditación por la paz. Libre, libre, ¿ok? Así que si resuenan con eso, los espero. Luego ya publicaremos los detalles. Sí, ahí vamos a dejar también tus datos al final de la entrevista que queda grabada para que se puedan comunicar contigo referente a este meditación y que va a hacer por la paz. ¿Actualmente estás haciendo, por ejemplo, contactos programados o ya no se está haciendo contactos programados? El último, si te refieres a contactos programados con periodistas, con investigadores, el último fue el año 2019 en tu hermoso país. Vinieron 340 personas de 24 países, varios investigadores, entre ellos el equipo del canadiense Rob Freeman, y esto fue documentado, sucedió en el desierto de Atacama. A la hora exacta se puso un objeto sobre el campamento, emitió 116 pulsos de luz, descartando de un porrazo que sea un satélite geoestacionario, geosíncrono, globo sonda. No había manera de explicarlo y eso está filmado. Fue un contacto exitoso programado. Y luego este tiempo de transición que hemos estado viviendo, luego de la polémica pandemia y todas las secuelas que trajo, las discusiones, la polarización que ha generado en el mundo, incluso con consecuencias hasta el día de hoy. No he vuelto a invitar a periodistas, no tengo ninguna fecha para volver a invitar a periodistas, ya lo hice 8 veces, 8 veces. Mi intención no fue convencerles de que mi contacto es real o que el contacto es real en general, esto se dio sí, y más allá de la credibilidad que nos puede haber granjeado, siempre va a haber detractores de estos fenómenos, siempre va a haber detractores de estas experiencias. Ahora estoy apuntando más a otra cosa, estoy apuntando a algo mucho más profundo que el fenómeno. A otro tipo de acción. Muy bien. ¿Y estás trabajando en algún nuevo libro, en alguna nueva investigación que se vaya a publicar o todavía no se puede contar nada de eso? Estoy con 4 libros pendientes de revisión y de publicación. El primero de ellos probablemente sea El Vórtice, que es un libro que reúne todo lo que he publicado sobre los misterios del Uritorco, sobre ERS, sobre los mantras vinculados con el contacto con estos seres, con otras realidades, con sus enseñanzas, sus mensajes, con los guamanis o los seres de las huacas, su conexión con lugares como el Uritorco, porque los libros anteriores ya no se consiguen en librerías, así que vamos a rescatar toda esa información con la nueva información que hemos acumulado, y El Vórtice se publicará en los próximos meses. Es el primer libro que van a ver. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Ricardo, algunas palabras finales, algo que quieras decirle a la gente que nos ve y que nos ve también a lo largo de Iberoamérica para ir cerrando la entrevista el día de hoy. Que no estamos solos, que el mundo está de cabeza, pero somos nosotros, a pesar de que no estamos solos, los que tenemos que modificar las cosas. La gente ha perdido, tengo la impresión, un poco la fe, o las ganas, o el entusiasmo de modificar las cosas. Todo está mal. La guerra, las guerras, la pobreza, las crisis políticas, hasta el arte, la música, o sea, todo parece estar de cabeza. Es la percepción que yo tengo al estar viajando continuamente. Y uno dice, carambas, nuestra especie se está desbarrancando en todos los aspectos, esto no hay manera de cómo solucionarlo. No dejemos de creer y de trabajar por ello. Porque cuando la noche está más oscura es cuando viene la luz. No se pierdan ese momento. Por lo menos hay que intentarlo hasta el final. Así que sigan confiando. Muy bien. Muchas gracias entonces por esta gran entrevista que tuvimos hoy día, Ricardo, con Ricardo González, y a todos quienes nos han visto, y también nuevamente a recomendar este libro, Lugares Muchas de gracias. Contacto, donde pueden ahí encontrar distintos tipos de vivencias y de mucha investigación que es para releerlo varias veces para poder abrir mucho más la mente. Ricardo, de todo corazón, muchas gracias por tu tiempo y por supuesto a quienes nos
Bien. Un abrazo del alma. Abrazo a todos. Abrazo, que estés muy bien. Nos despedimos y será hasta la próxima entrevista. Chao, chao, que estés bien.